por la equidad de género y el desarrollo sostenible. Conoce a nuestras speakers, expertas en diferentes sectores que se suman a nuestra misión de juntar a nuestras naciones fortaleciendo lazos de crecimiento, fuentes de colaboración e innovación. Recibimos a Gema Sacristán de Estados Unidos, Rocío Valverde de Ecuador e Itchel Alcántara de México. Juntas compartirán sus experiencias en el foro El Factor Femenino en las Finanzas. En este espacio nos acompañará Samantha Díaz de Estados Unidos como moderadora. Ok, hola a todos. Me da muchísimo gusto participar en este panel con grandiosas mujeres que tienen que aportar. Es algo impresionante todo lo que pueden aportar para este foro de las mujeres. Tenemos que estar muy atentas a todas sus preguntas porque de verdad son de impacto, son preguntas y respuestas de impacto. Hola Gema, hola Itzel, hola Rocío, qué gusto estar con ustedes, qué gusto estar participando. Yo me doy una breve presentación, soy Samantha Díaz, soy senadora para Estados Unidos de la WAF, sobre todo para todo lo que es relaciones con inversionistas a nivel global. Y presento Gema, empezamos con Gema Sacristán. Tienes un minuto y te hago tus preguntas, Gema. Qué gusto estar contigo, es realmente un placer y un honor estar contigo. Muchas gracias, Samantha, y un placer estar con todos ustedes en Web Ecuador. Soy Gema Sacristán, la directora general de negocios y miembro del comité de dirección de BitInvest. BitInvest es el banco del sector privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, el mayor banco de desarrollo de América Latina y el Caribe. Gracias. Gema, ¿cuáles son las mayores barreras para alcanzar los objetivos de inclusión financiera en Latinoamérica? Muchas gracias, Samantha. Bueno, desde nuestro punto de vista existen varios factores que son causa, pero a la vez también son efecto de la limitada inclusión financiera que existe en América Latina y el Caribe. Estos factores incluyen la falta de educación financiera de la población, que influye sin duda alguna en la demanda de productos financieros. También la alta incidencia del uso del efectivo en la región, que dificulta el análisis de datos para entender las características del consumidor y, por lo tanto, su capacidad de repago. La economía informal, que reduce la población que trabaja con una nómina, que pueden demostrar acceso a ingresos y, por lo tanto, dificulta también mucho el análisis crediticio por parte de las entidades financieras. Los retos que presenta la banca para la banca tradicional, los altos costes de financiar especialmente a las poblaciones de bajos recursos que tienen unos montos muy pequeños y, sin duda alguna, también las limitaciones respecto a temas regulatorios que permiten muchas veces tener un entorno normativo propicio que fomente la competencia y la innovación. Con lo cual, para nosotros esos son temas muy relevantes. Pero también no podemos obviar que existe una débil oferta de productos y servicios financieros, especialmente para cierto tipo de población. Como por ejemplo las poblaciones en zonas rurales. Desde BitInvest trabajamos con distintos tipos de intermediarios financieros en la región
para ayudarles a prestar servicios financieros a poblaciones tradicionalmente excluidas o con un acceso limitado a servicios bancarios, ¿no? Y ahí pues, nos encontramos con poblaciones urbanas de bajos ingresos, comunidades rurales, pequeñas y medianas empresas, muchas veces lideradas por mujeres, pero también refugiados, migrantes, etcétera, ¿no? Apoyamos los esfuerzos, como he dicho, de distintos tipos de intermediarios financieros. Por ejemplo, trabajamos con bancos en particular que están aprovechando mucho las nuevas plataformas de distribución, como por ejemplo el uso de las redes de agencia o de agentes para llegar a todas esas poblaciones excluidas. Y ahí, por ejemplo, hemos trabajado mucho con Banca Mía en Colombia para aumentar el financiamiento a microempresarios con un foco claro a la población vulnerable. Con microfinancieras, y ahí muy importante la operación que hicimos el año pasado con Omnicredit en Brasil, en el cual unimos esfuerzos con ellos para llegar a camioneros que están tradicionalmente excluidos del sector financiero y también inmigrantes a través de puntos de venta móvil. Y también con cooperativas financieras, ¿no? Como lo que hicimos con Fede Crédito en El Salvador, que se benefició de una suscripción de bonos en los mercados de capitales para apoyar la inclusión financiera de MIPYME en El Salvador. O sin duda alguna también todo el trabajo que estamos haciendo con las fintech, que están demostrando que son una gran plataforma para llegar y atender a todas estas poblaciones excluidas. Por ejemplo, acabamos de hacer una operación con Confío en México para cerrar las brechas de acceso a financiamiento a las pequeñas y medianas empresas con un especial foco en mujeres. Sin duda alguna, la pandemia afectó a la inclusión financiera, ¿no? Por un lado, la pandemia ha causado una pérdida de empleo terrible y un aumento de la pobreza. Eso lo tenemos claro. Pero por otro lado, la inclusión financiera ha tomado un gran impulso, especialmente acelerando la adopción de canales digitales. De acuerdo a American Market Intelligence, 40 millones de personas en la región se bancarizaron en el 2020. Alguna noticia nueva tenemos y buena tenemos del año pasado, por suerte. A pesar, en todo caso, de este progreso, todavía tenemos una gran brecha digital en la región. Aproximadamente 200 millones de personas aún carecen de acceso a infraestructura digital básica y para muchas otras este acceso, aunque lo tienen, es de poca calidad o es demasiado costoso. Y por eso estamos trabajando también mucho en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las telecomunicaciones y la conectividad, porque creemos que va a ser vital para propiciar ese acceso financiero que existe y que es tan relevante para la región. Cerrar el acceso a financiación en la región es uno, sin duda alguna, de nuestros grandes retos y nuestros grandes objetivos. Por no hablar también de todo lo que estamos haciendo del lado de los supervisores y la regulación, que muchas veces juega un papel importante, porque de no tenerla, a veces se producen ciertos riesgos que son importantes, como lo que estamos viendo en torno a la ciberseguridad o también la protección al consumidor, especialmente todo lo que tiene que ver con los datos personales. También, ya para terminar, me gustaría comentar que la industria también demostró tener mucha resiliencia y un rol muy importante en la mitigación de los efectos de la pandemia. Durante la pandemia, 19 países de la región realizaron transferencias económicas de emergencia para apoyar a sectores vulnerables de la población durante el cierre y los confinamientos, de los cuales 11 países distribuyeron esos fondos a través principalmente de cuentas financieras y billeteras digitales. Estos canales digitales permitieron a los gobiernos identificar, registrar y movilizar fondos en una escala y una velocidad sin precedentes. Nunca la región había tenido una bancarización tan rápida en un momento tan relevante para muchísima gente. Y ya simplemente mencionar que la inclusión financiera, desde nuestro punto de vista, seguirá jugando un rol fundamental en la recuperación de la pandemia en la región, ya que todos tenemos claro que esa recuperación tiene que ser inclusiva y resiliente para ser sostenible, y esa va a ser imposible sin una inclusión financiera. Muchas gracias. Gracias, muy interesante.
Nuestra segunda pregunta es, ¿por qué es crítica la inclusión financiera? Tocando ahorita el tema de inclusión, ¿por qué es crítica la inclusión financiera para empoderar a las mujeres e impulsar la economía en el 2021? Muchas gracias. La inclusión financiera, sin duda alguna, se ha convertido en un objeto de especial atención, como he mencionado, especialmente en los últimos años y más durante la crisis del COVID-19. Desde todos los puntos de vista y de distintos ángulos, ¿no? Por un lado, las organizaciones internacionales, por otro lado, los gobiernos, el sector financiero están poniendo el foco en la inclusión financiera porque tiene gran potencial para disminuir la pobreza y la desigualdad y, sin duda alguna, incentivar el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. La inclusión financiera de las mujeres es particularmente importante, porque todos sabemos que cuando las mujeres toman el control de su futuro financiero, sus efectos no solo repercuten en ellas, repercuten también en sus familias y en la sociedad. Existen evidencias y reconocimiento de que cuando las mujeres están empoderadas financieramente son más proclives a invertir en educación, en alimentación, en salud para sus familias. Y una mayor inclusión financiera también reduce sin duda alguna la vulnerabilidad de estas familias ante eventualidades como problemas de salud, pérdida de empleo, que sin duda alguna impactan en los flujos regulares de las familias. Además de la inclusión financiera, para mujeres como individuos no podemos olvidar que también es muy importante la inclusión financiera de las empresas lideradas o propiedad de mujeres. En la región, en América Latina y el Caribe, solo el 1% de las mujeres empoderadas o emprendedoras, mejor dicho, tienen acceso a inversores ángeles, capital semilla y fondos de capital de riesgo. Las tres fuentes de financiación que pueden permitir que una idea empresarial se convierta en una realidad, en contra del 7%, en contraste con un 7% en el caso de los hombres. Hay mucha brecha entre el 1% y el 7%. Luego, los negocios de las mujeres emprendedoras tienden a concentrarse mucho, quizás demasiado, en las micro y pequeñas empresas que enfrentan desafíos relacionados al financiamiento, pero también otro tipo de desafíos adicionales, ¿no? Como los cuales es el acceso al financiamiento, que lo vemos en todas las categorías de empresas, ¿no? Por ejemplo, el 70% de las pequeñas y medianas empresas de la región que pertenecen a mujeres necesitan un préstamo o no han podido obtenerlo. El 70% de las pequeñas y medianas empresas de la región, ¿no? Con lo cual, muy relevante esa brecha financiera en ese segmento. También es importante mencionar el papel que han jugado las microfinancieras en el acceso al financiamiento de la mujer en América Latina y el Caribe. Y los bancos en los últimos años también han visto una gran oportunidad de negocio en servir a ese nicho específico. Nosotros hemos apoyado más de 20 bancos en los últimos años en ver una oportunidad de financiar a las empresas propiedad o lideradas por mujeres, y lo hemos hecho ofreciéndoles tanto productos financieros como asistencia técnica y creación y diseminación de conocimiento. Estamos particularmente orgullosos del papel que hemos jugado en el desarrollo de ciertos productos y hemos sido los impulsores de los famosos bonos de género, que a día de hoy podemos decir todos con gran orgullo que América Latina es la región del mundo que a día de hoy ha emitido más bonos. Muy relevante que además América Latina fue la región que desarrolló el primer bono cuya rentabilidad está atado a la consecución de objetivos. Lo hizo uno de nuestros clientes, La Vivienda, uniendo esfuerzos con nosotros. Fue el año pasado, básicamente en Colombia, y eso ha creado mucho efecto de demostración en otros bonos del mundo que nos han seguido. Pero importante mencionar, y que todos estemos muy orgullosos, que a día de hoy América Latina es la región del mundo donde se han emitido más bonos de género para apoyar a esas MIPYME lideradas o propiedad de mujeres. Con lo cual, como he dicho, ese producto financiero que son los bonos de género, pero hemos hecho otros proyectos que también nos hacen sentir muy orgullosos. Me gustaría mencionar algunos, por ejemplo, el apoyo que hicimos con Banco de América Central, BAC, del grupo BAC Credomatic en Guatemala, para incrementar el acceso al financiamiento de PYME, acompañado de servicios de asesoría para que apoyen ellos a sus clientes a transformar
su modelo de negocio y que las mujeres, sus mujeres clientas, utilicen más los canales digitales, incluyendo soluciones diferenciadas que atiendan a las necesidades de las mujeres. En general para nosotros, en el Grupo BIT, la realidad que la inclusión financiera es uno de nuestros motores principales. Tenemos una hoja de ruta, una estrategia institucional que se llama Visión 2025, que tiene 5 ejes y 2 están relacionados con la inclusión financiera, que es básicamente el apoyo a las MIPYME de la región y el impulso de la igualdad de género. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De verdad, grandes respuestas. Te lo agradezco muchísimo, Gema. Encantada. Pues pasamos con Rocío Velarde. Rocío, nos regalarías 1 minuto para tu presentación y empezamos con tus preguntas. Muchísimas gracias y de nuevo muchísimas gracias al WEF por la invitación. Es un verdadero placer y un honor compartir el panel con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Rocío Velarde, soy en este momento gerente general y gerente de banca corporativa de Citi en Ecuador. Mi carrera la he desarrollado por más de 21 años, más del tiempo que me gustaría reconocer en Citi. Soy peruana, comencé en Citi Perú y fui moviéndome a través de la organización en los últimos años. He trabajado en Estados Unidos, en Brasil y ahora tengo el privilegio de liderar nuestro equipo aquí en Ecuador. Entonces, esa soy yo. Perfecto, muchísimo gusto y es de verdad un placer estar con todas ustedes aquí. Rocío, en el tema de la bancarización y el futuro de la mujer, ¿en qué forma podemos ayudar a la mujer a controlar su propio futuro económico? Muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que Gema ha cubierto muy bien el tema de inclusión financiera y la necesidad que tenemos de no solo promover la inclusión financiera en general, sino enfocarnos mucho en la inclusión financiera de la mujer. Entonces, me gustaría colocar algunos puntos complementarios para no aburrirlos y no ser repetitiva, si les parece bien. Aparte del tema de inclusión financiera, el empoderamiento económico es muy importante para las mujeres, para que ellas puedan controlar su propio futuro y su futuro financiero. Nosotros vemos que cuando las mujeres trabajan y ingresan a la población económicamente activa, las economías crecen. Existe una correlación directa entre la capacidad que tienen las economías de incorporar a mujeres al mercado laboral, su inclusión financiera y el crecimiento económico. Hay algunos estudios de varias fuentes, incluyendo Citi GPS, que calculan que si nosotros conseguimos reducir la brecha laboral entre hombres y mujeres, la economía del mundo, el PBI del mundo crecería en alrededor de un 6%. Son cifras importantes, ¿no? Para esto nosotros tenemos algunos datos empíricos que demuestran que adicionalmente incrementar la proporción de los ingresos de los hogares controlados por mujeres tiene un impacto multiplicador muy positivo, como lo decía Gema, ¿no? Las mujeres tienen una tendencia natural a invertir más en educación y salud, lo que genera mucho beneficio y progreso para las familias que están bajo su control, ¿no? Entonces, modifica los patrones de gasto de una forma que beneficia a sus hijos e hijas en generaciones posteriores. Entonces, por eso nosotros creemos que es muy importante trabajar en generar estos espacios para que las mujeres puedan insertarse al ambiente laboral. Para eso tiene que haber intervenciones de política pública que ayuden a las mujeres a acceder a niveles mayores de educación. Por cada año que una mujer permanece en el sistema educativo, ella genera ingresos superiores de lo que generaría si es que no continúa con su educación. Existe la necesidad de generar espacios para que las mujeres, después de concluir su educación, puedan trabajar tranquilamente, tengan el apoyo del Estado para que pueda apoyar al cuidado de los hijos. Entonces, tenemos que generar una red de protección y una red de apoyo para las mujeres para que puedan
número 1, continuar su educación, número 2, insertarse en el mercado laboral de una forma sostenible para que esto, combinado con la inclusión financiera, pueda generar el progreso que todas nosotras esperamos para nuestras familias, que es el núcleo principal que nosotros controlamos, y nuestros países, ¿no? Adicionalmente, es importante trabajar mucho en lo que es educación reproductiva de las mujeres. Nosotros vemos que en países como el Ecuador tenemos una alta tasa de embarazos infantiles y adolescentes, y eso se puede trabajar a través de intervenciones en política pública, donde nosotros eduquemos a las niñas, eduquemos a las familias para que no vean su ciclo educativo interrumpido por este tipo de eventos, ¿no? Embarazos no esperados. Creo que esos son algunos puntos adicionales que yo podría utilizar como complementares a lo que nos comentó Gemma en términos de lo que es acceso al sistema financiero formal, acceso al crédito y apoyar a las mujeres para que tengan este crecimiento educativo y económico en el mediano y largo plazo. Claro, muchísimas gracias. Y es realmente muy cierto todo lo que el seguimiento también para las preguntas de Gemma todo esto va aislado también. Muchas gracias. La siguiente pregunta, si nos ayudas, es: la pobreza no es un único factor o condición, sino la combinación de varios que afectan principalmente a las mujeres. ¿Cómo podemos abordar la brecha de accesos financieros? Que también viene con todas las preguntas que tenemos. Sí, yo creo que podemos seguir construyendo alrededor del mismo tema. La brecha financiera, la brecha del acceso financiero es una consecuencia de varios factores, como tú bien comentabas, Samantha, ¿no? Entonces, poder tener una cosa que nosotros como Citi proponemos y en la que creemos firmemente y hemos visto que tiene un impacto muy positivo, es un alto nivel de digitalización en los servicios financieros. A mayor digitalización en los servicios financieros, mayor facilidad para el acceso al sistema financiero formal, mayor es el cierre de esta brecha que nosotros tenemos de acceso. La digitalización nos da a las instituciones financieras como Citi acceso a data. Esta data ayuda a generar productos que van más especializados o más direccionados a las necesidades específicas que nosotros podemos ir identificando. Entonces, digitalización te diría que es un punto que es importante trabajar, todo lo que es el trabajo. Nosotros hemos visto un impacto súper positivo en algunas geografías como Kenia, por ejemplo, de lo que es no solo la digitalización, sino el acceso a pagos instantáneos y micropagos, ¿no? Todo esto genera una cadena, un círculo virtuoso que hace que al tener acceso a un sistema que sea de bajo costo digital, pagos instantáneos y que dé acceso a micropagos, se puede generar de nuevo esta data que es tan rica para entender quién paga, quién cobra, cómo paga, cuándo cobra, y todo esto puede generar información para que el sistema genere acceso a crédito, ¿no? Entonces, esos son aspectos que nosotros hemos visto un poco en la realidad, el impacto positivo que generan. Otros mecanismos son los que comentaba Gemma de estos bonos de género, son instrumentos súper importantes que nosotros hemos visto que cuando existe un direccionamiento de los fondos hacia algún tipo de causa específica, sea reducir paridad de género, sea generar mayor inclusión racial, etcétera, estos fondos direccionados y bien manejados generan efectos multiplicadores. Entonces, bonos de género son instrumentos muy importantes. Financiamiento de género también es muy importante. Nosotros hemos trabajado mucho con algunas instituciones de fomento para direccionar créditos a través de bancos socios nuestros que tienen acceso a la base de la pirámide para poder financiar emprendimientos dirigidos por mujeres o que empleen mayoritariamente mujeres. Y con esto le damos herramientas financieras para poder multiplicar su impacto.
Perfecto, perfecto, excelente, excelente. Te lo agradezco mucho, Rocío, muchísimo. A la Y orden. pasamos con Alcántara. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Ixchel Alcántara, soy la directora regional de Latinoamérica y Caribe para WeConnect International, que es una organización global sin fines de lucro que conecta a mujeres empresarias con corporativos y sus equipos de compras en más de 120 países. Nosotros, la misión es empoderar económicamente a las mujeres, sobre todo aquellas que buscan abrirse camino en estas grandes cadenas de suministro globales, y lo hacemos a través de, primeramente, identificarlas, capacitarlas y llevarlas durante todo el ciclo de vida de lo que es el crecimiento de una empresa para que puedan tener éxito en este camino. Muchísimas gracias por la presentación. Empezamos con tus preguntas. ¿Cómo establecer y alcanzar objetivos empresariales ambiciosos para la representación y el liderazgo de las mujeres? Bueno, mira, quisiera abrir con un dato bien interesante y es impactante, que es que menos del 1% del gasto global de corporativos y gobiernos se otorga a empresas propiedad de mujeres. Entonces, ahí es una brecha enorme, pero también es una oportunidad muy grande, porque si tomamos en cuenta que el 85% es una estimación a nivel global de las decisiones de compra las toman las mujeres, pues ahí hay una desconexión muy grande entre lo que es la proveeduría con el consumo. Entonces, esta desconexión a la vez es también una oportunidad, porque si tú incorporas a las mujeres como proveedoras de estos grandes corporativos, pues van a venir con soluciones mucho más innovadoras, disruptivas, que son muy relevantes ahorita en temas de pandemia, en donde muchos se tienen que transformar su modelo de negocio. Entonces, es una oportunidad muy grande que hay que abarcar. Y esto se aborda de diferentes formas, ¿no? Obviamente, con las políticas de los grandes corporativos, en donde tienen ya planes de acción para mover el tema de diversidad e inclusión, pero muchas veces queda fuera el tema de la diversidad y la inclusión en la cadena de suministro. Lo están abarcando más a nivel de sus empleados, pero es importante que tanto a nivel de su base de consumidores, de toda la cadena de suministro y también de sus empleados, esté este tema de la diversidad y la inclusión integrado, para que haya un mayor retorno de todos estos beneficios a la sociedad y, por lo tanto, también un retorno financiero a la empresa. Es un círculo virtuoso. Eso por un lado. También a nivel de políticas públicas es importante que haya incentivos y haya mecanismos para que también a nivel general las pymes, pero también empresas propiedad de mujeres y todas las empresas diversas se puedan incorporar fácilmente a las cadenas de suministro, ¿no? Y en general que puedan actuar de forma relevante en la sociedad, porque también hay una subrepresentación de las mujeres en cámaras de comercio y en todas estas organizaciones y grupos que se forman para mover la economía. Entonces es importante que también las mujeres empiecen a tener factores importantes de acción ahí, y que también que han sido predominantemente masculinos. Y muchas veces es porque hay unas barreras inconscientes. Hemos visto desde el lado de WeConnect International que no es un tema consciente de discriminación, pero son barreras inconscientes que ya venimos arrastrando por estereotipos que tenemos de que las mujeres actúan en ciertos sectores o en ciertas industrias, pero hay una subrepresentación en muchas otras industrias donde hay una gran oportunidad para mover la economía, como por ejemplo lo que es el sector ahorita del que se habla mucho, que es STEM, ¿no? Ingeniería, tecnologías. Menos del 30% de quienes están actuando ahí en temas de emprendimiento son mujeres. Y ya si nos vemos específicamente a manufactura, son menos del 10%. Pues ahí estamos con una oportunidad muy grande de que vengan las mujeres, entren e innoven. Pero eso hay que empezarlo desde la escuela, ¿no? Y ahí vamos al sector educativo, que se debe de haber una campaña de difusión, de concientización y de hacer mucho más atractivo para el género femenino este tipo de carreras, mediante pues muchos instrumentos, ¿no? El sector privado también tiene una oportunidad muy grande de actuar ahí, apoyando dentro de sus programas de responsabilidad social este tema de
hacer difusión y de hacer educación de la incorporación de las mujeres en este tipo de áreas, que es muy relevante ahorita porque la pandemia nos retrasó un poco bastante, se habla de una década en que ya había una incorporación de las mujeres en la economía y ahora perdimos porque tenemos que regresar a cuidar familias y a ser de maestras con todo este tema que pasó de la pandemia. Entonces hubo un retroceso de una década, pero además por la aceleración digital que hubo y puesto que no estamos las mujeres en temas de inteligencia artificial y de nuevas tecnologías tan bien representadas, pues todavía la brecha es mayor. Por eso es que es bien importante que empecemos a verlo como sociedad, ¿no? En el sector privado, en el sector público y en el sector educativo para hacer un acercamiento holístico. Y el sector privado puede hacer muchísimo porque pueden entrar con proyectos de mentorías, pueden entrar y apoyar programas de organizaciones que estén actuando específicamente en este tipo de desarrollo. Y a su vez también las empresarias tienen que hacer un rol importante, o sea, una evaluación personal de sus negocios y también las profesionistas, ¿no? Porque es bien importante que vayas al día y que busques proactivamente estar al día con nuevos aprendizajes en temas de disrupción digital para ser más competitiva y para sumar más a la empresa para la que trabajas o a tu propio negocio. Hay muchas herramientas, lo que nos ayuda muchísimo ahora con la tecnología y con las redes sociales es que hay muchísimas herramientas que son sin costo o que son bastante accesibles, que te pueden dar este panorama y te pueden ayudar a adquirir nuevas skills, nuevas herramientas, nuevo conocimiento. E incluso también, como bien comentaban Gemma y Rocío, hay muchísimas opciones ahora para financiarte que antes, bueno, no se tenía. Entonces, es que todos como sociedad trabajamos en equipo y en conjunto y el empresariado, que también sea más proactivo en este tema, ¿no? De buscar y también conectar y hacer networking. Excelente, excelente respuesta. Y sí, la convocatoria para mujeres emprendedoras, de verdad tenemos que trabajar mucho en eso. Tu segunda pregunta, Itzel, es, ¿qué tendrían que hacer las mujeres en el ambiente laboral y mercados competitivos? Pues mira, primeramente buscar profesionalizarse, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista de empresarias, buscar primeramente profesionalizarse. Y eso es desde hacer de la informalidad a la formalidad. ¿Por qué? Porque eso las va a llevar a un camino mucho más competitivo que les va a dar acceso a financiamiento, a las mentorías que yo comentaba, a instrumentos de gobierno, puede tener muchos beneficios esta parte, ¿no? De ir de la informalidad a la formalidad. También el tema de educarse en temas de financiamiento, porque hemos visto que muchas veces las mujeres tendemos a tomar menos riesgo y a tener un poco de más miedo al fracaso. Entonces, sí tienden a financiar más sus empresas o a empezar sus empresas con sus propios ahorros o con préstamos de familiares y amigos, y son más reservadas en temas de acercarse a ver los instrumentos bancarios o de capital de ángeles inversionistas y todo el menú de opciones que hay. Y tienden incluso a pedir mucho menos dinero. Y eso es algo que también es importante considerar como para ayudarlas a que puedan hacer una evaluación más adecuada de sus empresas y de la oportunidad que tienen, para que entonces puedan tener acceso al financiamiento adecuado en base a su objetivo a largo plazo y al momento en el que su empresa se encuentra. Eso es bien importante. Porque también cuando quieren incorporarse a cadenas globales, definitivamente si no tienen esto resuelto, y eso involucra que proactivamente se informen, va a ser bien difícil que puedan seguir escalando. Eso es bien importante. Y también, ahorita con la pandemia, justamente para que puedan seguir siendo competitivas y liderar sus empresas, pero a la vez tomar otras responsabilidades personales, trabajar el tema de liderazgo es muy importante y saber delegar, o sea, saber reclutar a la gente adecuada para tu empresa, para que puedas transformar tu modelo de negocio ahorita en temas de pandemia y de la aceleración digital que comentaba. Trabajar el tema de liderazgo y saber delegar para que entonces tú puedas balancear tu vida personal y profesional sin tener que escoger entre una o la otra, porque eso es bien importante. Creo que las mujeres no deberíamos de tener que escoger. Hay una encuesta que hizo la organización del trabajo en donde decían, bueno, la mayoría de las mujeres quieren un trabajo remunerado, pero también quieren seguir teniendo un papel protagonista en su vida personal, con su familia. Y creo que eso es algo que se puede lograr como sociedad a través de la flexibilidad
que empieza desde la casa, porque las mujeres trabajamos 40 horas en temas de familia, de trabajo no remunerado, y los hombres 15 horas a la semana. Entonces ahí claramente tenemos que lograr un balance desde temas de educación y difusión a que el hombre y la mujer empiecen a trabajar más en equipo, pero también que la mujer pida más, ¿no? O sea, levante la mano y abra estos temas y se puedan poner de acuerdo, porque tendemos a no hablarlo, a no pedir ayuda. Y también esto se traslada a la compañía, ¿no? No buscamos mentoría, no buscamos redes de contacto, o menos que los hombres. Y esto es una oportunidad bien grande, el buscar un rol model que te pueda ayudar a desarrollar más, a desarrollarte más en tu industria, en encaminarte, y también empezar a hacer redes de contacto más consolidadas, porque solas es muy difícil ahorita con estos temas en pandemia, ¿no? Son circunstancias con mucha incertidumbre, que la comunidad es muy importante para mantener los negocios resilientes. Muchísimas gracias, muchísimas. Qué grandes respuestas de las tres. Se los agradezco muchísimo. Son respuestas de impacto que cambian destinos, de verdad. Muchas gracias. Y vamos a la despedida, una muy breve despedida, tenemos el tiempo encima. Gema. Bueno, Samantha, lo primero de todo me gustaría dar las gracias a Web Ecuador por la invitación. Luego un placer, sin duda alguna un placer para mí compartir este panel con Rocío, con Itzel y contigo, hablando de uno de los temas que para mí son más importantes a día de hoy, que tiene que ver con la inclusión financiera, porque más allá de mi esfera profesional, desde el punto de vista personal, creo que aprovechar el potencial de la mitad de la población de nuestra región, la realidad que va a hacer que tengamos unas sociedades más prósperas, y en este momento en específico en el que estamos atravesando, en una crisis, creo que va a jugar un papel muy importante en una recuperación inclusiva, resiliente y mucho más sostenible. Así que de nuevo, muchas gracias a Web Ecuador por la invitación. Gracias, Itzel. Pues reiterar el tema de la importancia de que no olvidemos a las mujeres en las cadenas de suministro y como proveedoras excepcionales. Diversidad e inclusión no solamente está en las empresas, dentro de las empresas con nuestros empleados o en la consumidor, pero también es toda la cadena de suministro de principio a fin. Eso es bien importante que lo consideremos a nivel de políticas públicas y en los corporativos, que los corporativos, al ser empresas tractoras de la sociedad, pueden hacer mucha diferencia en todo lo que es la inclusión de género, desde mentorías, financiamiento, como yo decía, proveeduría, e incluso involucrarse, ¿no? de que las mujeres puedan empezar a tomar un rol mucho más activo en industrias que están poco representadas desde la primera infancia. Y de igual manera empezar a buscar mapear políticas públicas que también nos lleven a estos objetivos. Gracias por la invitación. Bueno, gracias, Samantha. Reiterar mi agradecimiento y el honor que tengo de haber compartido con Gema, con Ixchel y contigo. Realmente aprendo escuchando, así que muchas gracias a todas por compartir su sabiduría. A quienes nos están viendo, entiendan que la equidad de género, la paridad de género es buena para todos, ¿no? Necesitamos no solamente que las mujeres abracen esta causa, sino necesitamos de aliados en todos los niveles, organizacionales, políticos, líderes de opinión. Trabajar para tener más mujeres en el ambiente laboral, trabajar para tener más equidad, va a generar más progreso para las naciones, más progreso para nuestras familias, así que los invito a investigar, conocer un poco más, trabajar en sus propios sesgos inconscientes y estoy aquí a la orden para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y sí, yo solamente quiero hacer un comentario. Yo creo que escuchar a todas estas mujeres ejecutivas, que nos compartan sobre todo sus experiencias, su conocimiento, marcan y hacen la diferencia de muchas mujeres. Muchísimas gracias, hermoso panel. Las abrazo con muchísimo cariño, síganme cuidando, se siguen cuidando muchísimo.
Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias, Web. De Ecuador, saludos para todos. Gracias.